Este es el primero de dos videos donde estudiaremos las versiones que se han publicado de la Biblia en español. Trataré de mencionarlas brevemente y en orden cronológico de acuerdo al año de su publicación. El texto bíblico en español más antiguo que se conoce es la traducción de algunas porciones realizada por Aimeric Malafayda, quien incluye algunos textos en una descripción de un viaje que hizo a Palestina. Este documento fue fechado entre los años 1126 y 1142. Esta obra incluye varios libros traducidos directamente del hebreo. Un manuscrito de esta obra se encuentra en la Universidad de Salamanca. Los Salmos de Hernán el Alemán, obispo de Astorga, que fueron traducidos en el siglo XII. Biblias romanciadas o Biblias escuriales fueron traducidas en el siglo XIII. Se encuentran en la biblioteca del monasterio El Escorial, de ahí su nombre. La lengua romance es la evolución del latín vulgar, en este caso, al español. Se encuentran en forma de códice y son los primeros ejemplos de la literatura española en forma de prosa. En la biblioteca del monasterio El Escorial, en Madrid, España, se encuentran dos manuscritos que tienen el nombre de manuscrito IJ6 y manuscrito IJ8, que es una traducción de la Biblia al español, tomando como base la Vulgata y algunos escritos en lenguas originales. Esta Biblia también se le conoce con el nombre de Biblia medieval romanciada o Biblia prealfonsina. La Biblia alfonsina fue publicada en el año 1280. Este proyecto fue patrocinado por el rey Alfonso X el Sabio, de donde toma el nombre esta Biblia. Es una traducción de la Vulgata. La Biblia de Alba es una traducción solamente del Antiguo Testamento, realizada por el erudito judío Moisés Arragel, por encargo de don Luis González de Guzmán. La traducción inició en 1422 y se terminó en 1430. El nombre dado a esta Biblia se debe a que se encuentra en posesión de los duques de Alba de Tormes, quienes la mantienen al cuidado de la Fundación Casa de Alba, en el Palacio de Lira, en Madrid, España. El rey Alfonso V de Aragón gobernó entre 1416 y 1458. Patrocinó varios proyectos culturales, entre ellos la traducción del Antiguo Testamento al español. El padre Exío de San Miguel afirmaba que un ejemplar de esta Biblia se encuentra en la biblioteca del monasterio El Escorial en España. En 1450, don Íñigo López de Mendoza patrocinó lo que quizás sea la primera traducción del Nuevo Testamento del griego al español. La traducción fue hecha en Toledo por el judío converso Martín de Lucena. De este trabajo solo se conservan las traducciones de los evangelios y las epístolas de Pablo, las cuales están en la biblioteca del monasterio El Escorial en España. En 1543 se publicó en Amberes, Países Bajos, el Nuevo Testamento traducido por Francisco de Encinas, traducción hecha directamente del griego usando como base el texto de Erasmo de Róterdam. Francisco de Encinas fue uno de los primeros españoles en convertirse al protestantismo, por lo que tuvo que huir de España. Dedicó su trabajo al emperador Carlos V, quien por instancias de su consejero Pedro de Soto lo arrestó en Bruselas y prohibió la distribución de su Nuevo Testamento. Después de huir,
Murió en 1552 en Francia. En 1553, los judíos portugueses Duarte Pinel y Jerónimo Vargas traducen al castellano el Antiguo Testamento en el Ducado de Ferrara, Italia, y por esa razón se denomina Biblia de Ferrara. Los duques de Ferrara habían dado protección a los judíos expulsados de España. Es una traducción muy literal del hebreo. Juan de Valdés nace en 1509 en la población de Cuenca, España. Tradujo el Evangelio de Mateo y las epístolas de Pablo, tomando como base el texto griego de Erasmo. También tradujo del hebreo los Salmos. Muere en el año 1541 en Nápoles, Italia. Juan Pérez de Pineda nace en Montilla, provincia de Córdoba, España, en el año 1500. En Sevilla conoce y hace amistad con Casiodoro de Reina. Se convierte al protestantismo, por lo que tiene que huir a Ginebra. Tradujo los salmos del hebreo al español. En 1556 realiza la traducción del Nuevo Testamento, usando como base los trabajos de Francisco de Encinas y Juan de Valdés. En 1560 es quemada su efigie por la Inquisición. Este Nuevo Testamento fue distribuido en España gracias a la labor de Julián Hernández, a quien se apodaba Julianillo, por ser de baja estatura y quien tenía una pequeña joroba. Este Julianillo fue apresado y condenado a morir por la Inquisición. Al morir Juan Pérez de Pineda, dejó toda su fortuna para que sirviera a la causa bíblica en lengua española. En el monasterio El Escorial en España se encuentra una traducción titulada Nova Traslación e Interpretación de los 4 Evangelios, atribuida a Juan de Medina, que vivió entre los años 1492 y 1572. Fray Luis de León nace en 1528 en Belmonte, provincia de Cuenca, España. Tradujo el Cantar de los Cantares, Job, Salmos y Proverbios. Esto le acarreó problemas con la Inquisición y estuvo preso 4 años, por lo que su traducción bíblica en español no fue más copiosa. Murió en 1561. Casiodoro de Reina se convirtió al protestantismo en el monasterio de San Isidro del Campo al leer libros protestantes y la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Perseguido por la Inquisición, huye a Ginebra y después a Inglaterra, donde empezó la traducción de la Biblia, pero tiene que huir nuevamente a Amberes y luego a Frankfurt. Publica su traducción completa de la Biblia en Basilea en el año de 1569, siendo la primera Biblia completa traducida al español. Esta Biblia recibió el nombre de Biblia del Oso por la imagen de su portada, donde se ve un oso tratando de alcanzar un panal de miel en un árbol. Es una de las primeras Biblias traducida a un idioma europeo. Muere en 1594. Cipriano de Valera nace en 1532 en Badajoz, España. Se convierte al protestantismo. Huye junto con Casiodoro de Reina a Ginebra y posteriormente viaja a Londres. Publica en 1602 una revisión de la Biblia completa de Casiodoro de Reina. Esta Biblia se conoce como la Biblia del Cántaro por la imagen de la portada. Posteriormente se le dio el nombre de Biblia Reina Valera. Colocó los libros apócrifos como un apéndice entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En 1862 se publica por primera vez sin los libros apócrifos.
es la Biblia más usada por los evangélicos de habla hispana. Valera muere en 1602. El padre Felipe Xío de San Miguel fue un sacerdote católico nacido en Balsaín, provincia de Segovia, España, en 1738. Muere en Valencia en 1796. El rey Carlos III de España le encomendó traducir la Biblia al español, obra que terminó en el reinado de Carlos IV. La Biblia completa se publicó en 1793 y es una traducción de la Vulgata. Esta versión, sin los libros apócrifos, sin notas y sin imágenes, fue la primera que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera envió a nuestro país con el colportor Diego Thompson en el siglo XIX. José Petisco nace en Salamanca, España, en 1724. Sacerdote jesuita, inicia la traducción de la Biblia en 1786. Casi con la traducción completa, muere en 1800, en la misma ciudad donde nació. Félix Torres Amat nace en Sallent-Bages, Barcelona, España, en 1772. En 1823 continúa con la traducción del trabajo de Petisco, publicando la Biblia en el año de 1825. Muere en Madrid, España, en 1847. Guillermo Rule fue un misionero inglés que vivió en Cádiz, España, donde fundó la primera iglesia evangélica de los tiempos modernos. En una primera edición, publica en Gibraltar una traducción de los evangelios en 1841 del griego al español. En ese mismo año, pero en Londres, se publican los libros de Hechos a Corintios. Finalmente, en 1880, se publican los libros de Gálatas a Apocalipsis, completando así el Nuevo Testamento. Mariano Galván Rivera nació en Tepozotlán, Estado de México, en 1791. Tradujo la Biblia del francés al español. La Biblia constaba de 25 tomos. Henry B. Pratt nace en 1832 en Darien, Estado de Georgia, Estados Unidos. Misionero presbiteriano en Colombia y México. En la ciudad de Bucaramanga, Colombia, empieza a traducir la Biblia directamente de las lenguas originales y utilizando como fuentes también la Biblia del Oso, la del Padre Xío de San Miguel, la de Torres Amat y la versión autorizada en inglés, conocida como la del Rey Jacobo. Se publica su traducción en 1893. Muere en la casa de su hijo en 1912, mientras realizaba una revisión de su traducción. En 1916, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, junto con la Sociedad Bíblica Americana, publican un Nuevo Testamento en español. Pablo Besson nace en North, Suiza, en 1848. En 1881 viaja a Argentina como misionero bautista, donde funda la primera iglesia bautista de habla española en ese país. Traduce el Nuevo Testamento al español en base al texto Receptus, el cual publicó en 1919. Muere en Buenos Aires en 1932. Los sacerdotes Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga publican en 1944, en Madrid, España, una traducción de los idiomas originales de la Biblia al español. Esta versión es la más utilizada por los laicos católicos.